Cuando hablamos de Jesús de Nazaret, muchas personas piensan en él desde una perspectiva teológica o histórica. Pero en este vídeo vamos a hacer algo diferente. Analizaremos su figura desde la psicología analítica de Carl Gustav Jung. Este no es un vídeo sobre la realidad de la fe cristiana. No vamos a discutir si Jesús existió históricamente, si era el Hijo de Dios o si los relatos bíblicos son verdaderos en un sentido literal. Nos interesa su impacto en la psique humana y su significado como arquetipo dentro del inconsciente colectivo. La figura de Jesús, más allá de la religión, es una de las más influyentes en la historia de la humanidad. Su historia resuena en millones de personas, no solo porque es un personaje religioso, sino porque representa algo profundo en la psique humana. Este vídeo es una exploración de lo que Jesús simboliza dentro de nosotros, de lo que su historia nos enseña sobre el desarrollo personal y sobre el significado del sufrimiento en la vida. Según la psicología analítica de Carl Gustav Jung, el inconsciente colectivo y los arquetipos son conceptos fundamentales para comprender la psique humana. Carl Gustav Jung diferenciaba entre dos niveles de lo inconsciente. Por un lado, el inconsciente personal, compuesto por experiencias individuales olvidadas o reprimidas. Por otro, el inconsciente colectivo, un estrato más profundo que no deriva de la experiencia individual, sino que es común a toda la humanidad. Este inconsciente colectivo es una herencia psíquica universal compuesta por estructuras arquetípicas que organizan la vida psíquica más allá de la conciencia. Un arquetipo es una estructura mental universal, innata y dinámica del inconsciente colectivo que organiza las experiencias humanas fundamentales y se manifiesta en formas simbólicas repetidas a lo largo de culturas y épocas. Cada arquetipo consta de un núcleo estructural invisible y de manifestaciones visibles llamadas imágenes arquetípicas. Estas imágenes arquetípicas adoptan forma en mitos, símbolos, visiones y sueños. Jung sostuvo además que los arquetipos están vinculados a los instintos. Así como el instinto dirige la acción, el arquetipo da forma a la percepción y al sentido que atribuimos a las acciones. En definitiva, los arquetipos son patrones primordiales, formas universales que aparecen repetidamente en mitologías, religiones, sueños y visiones. No son contenidos específicos, sino estructuras que dan forma a la experiencia. Cada arquetipo puede manifestarse de muchas maneras, pero su núcleo permanece constante en la psique humana. Entre los arquetipos fundamentales destacan el self o sí mismo, que representa la totalidad psíquica, el centro y la circunferencia del alma. La sombra, que es todo lo que la conciencia no reconoce como propio, aspectos reprimidos, oscuros o inaceptables. El ánima y el animus, que son las imágenes internas del sexo opuesto en la psique del hombre y la mujer. La persona, que es la máscara social que adoptamos para interactuar con el mundo. El héroe, que simboliza al que emprende la travesía del alma y lucha contra la adversidad. La Gran Madre, encarnación de la matriz de la vida. El viejo sabio o la vieja hechicera, que son arquetipos de sabiduría ancestral, y el bufón, que representa la paradoja, la irreverencia y la verdad oculta tras la risa. La figura de Jesús activa muchos de estos arquetipos simultáneamente. Jesús de Nazaret es héroe y redentor, sombra integrada y sí mismo transfigurado. Su historia toca un nivel profundo del alma humana, porque moviliza estas imágenes universales que resuenan en todas las culturas y épocas. El sí mismo junguiano
No es simplemente el yo más auténtico, sino una totalidad que incluye tanto el consciente como el inconsciente. Es el eje de la psique, la meta del proceso de individuación que busca la integración de todos los elementos del alma. Jesús puede ser interpretado como una imagen simbólica de ese proceso. Su vida y muerte no son solo eventos externos, sino representaciones internas. La cruz, situada entre el cielo y la tierra, simboliza la unión de los contrarios. En Jesús de Nazaret se reconcilian lo divino y lo humano, la luz y la sombra, la muerte y la vida, la conciencia y el inconsciente. La figura de Cristo se convierte así en una guía simbólica para el proceso de autorrealización psíquica que cada individuo debe atravesar. El sí mismo no busca la perfección moral ni la pureza idealizada, sino la totalidad. Acoger la contradicción, la ambigüedad, la complejidad del alma humana. En Jesús, esa totalidad se hace visible en el modo en que habita la tensión entre el amor y el juicio, el poder y la humildad, la divinidad y la carne. Este mismo arquetipo aparece en otras figuras religiosas y míticas. Por ejemplo, Osiris en la mitología egipcia, asesinado, desmembrado y resucitado, representa la promesa de vida después de la muerte y la regeneración del alma. Quetzalcóatl, dios mesoamericano, que desciende al inframundo para traer vida, combina la sabiduría con el sacrificio. Buda, que renuncia a todo, enfrenta el sufrimiento y alcanza la iluminación, siendo así símbolo de la integración espiritual. Prometeo, en la mitología griega, sufre por dar el fuego, es decir, el conocimiento, a la humanidad. Es castigado por los dioses, pero se mantiene fiel a su don. Todas estas figuras, al igual que Jesús, actúan como arquetipos del sí mismo en su aspecto redentor. No simplemente enseñan, se transforman y nos transforman. Lo que importa no es la historicidad de sus vidas, sino la verdad psíquica que encarnan. El Redentor es una figura presente en casi todas las tradiciones religiosas. Es quien desciende al mundo, asume el sufrimiento y lo transforma. No elimina el dolor, sino que le da sentido. Jesús, como Redentor, no redime simplemente con palabras o milagros, sino a través de su entrega radical. Lleva el peso del mundo, acepta la cruz, transforma su pasividad en acción interior. Para Jung, el Redentor es una imagen del alma que se enfrenta al caos interior y lo convierte en conciencia. Es el proceso por el cual el ser humano deja de proyectar su oscuridad hacia el exterior y empieza a integrarla dentro de sí mismo. Jesús asume el sufrimiento humano y no responde con violencia ni resentimiento. Esta transformación del dolor es clave. Lo que normalmente paraliza o destruye, en Jesús se convierte en fuente de renovación. Así, el Redentor no es solo quien salva desde fuera, sino quien nos muestra el camino para salvarnos desde dentro. El Redentor es el símbolo de la transformación del alma sufriente. Además, en términos junguianos, la figura del Redentor encarna el proceso alquímico de transformación del alma, de la materia bruta al oro espiritual, del caos inconsciente a la conciencia plena. La sombra es todo aquello que el yo consciente no quiere reconocer: deseos oscuros, traumas, debilidades, pero también potencialidades olvidadas. No se trata solo del lado malo del ser humano, sino de todo lo reprimido, rechazado o negado. Es la cara oculta de la personalidad. En el caso de Jesús, su figura luminosa proyecta una sombra intensa: el diablo, Judas,
la traición, la soledad. Cuanto más alto está un ideal, más intensa es su sombra. La perfección de Cristo genera, por contraste, una figura demonizada, Satanás como opuesto absoluto. Pero Jesús no niega esa sombra, la enfrenta en el desierto, la abraza en Getsemaní, la carga en la cruz, la asume sin fusionarse con ella. Es capaz de mirar a la sombra de frente sin ser devorado por ella. Desde la perspectiva junguiana, la redención no es posible sin integración. No basta con proyectar el mal hacia afuera, es necesario reconocerlo como parte del propio psiquismo. Jesús, al perdonar a sus enemigos, al invitar a mirar la viga en el ojo propio, encarna una ética que no niega la sombra, sino que la integra. Así, su ejemplo no es solo moral, sino psicológico. Enseña a vivir con la sombra sin ser dominado por ella. En la alquimia, disciplina que Jung leyó como espejo de la transformación psicológica, la nigredo es la primera etapa del proceso. Caos, descomposición, confusión, noche oscura del alma. El alma entra en una profunda crisis. Todo lo que daba sentido se derrumba. Se trata de una muerte psicológica, el colapso del antiguo yo. Este momento de oscuridad es necesario. Sin pasar por la noche oscura del alma, no hay posibilidad de renacer. Es un descenso a los infiernos interiores, un contacto brutal con la verdad reprimida. En el lenguaje cristiano, esto puede equipararse a la kenosis, el vaciamiento de Cristo. Jesús no se aferra a su divinidad, se despoja, se rebaja, se entrega. No se resiste al sufrimiento, sino que lo atraviesa. Solo quien se entrega puede transformarse. Solo quien desciende puede ascender renovado. Jesús, al vivir la humillación, el abandono y la muerte, representa la muerte del ego. Su grito en la cruz, «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», es el momento de mayor oscuridad espiritual, pero también es la antesala de la luz. En este sentido, la kenosis no es solo un vacío doloroso, sino una preparación. Como en la alquimia, donde la putrefacción precede a la transmutación, el vaciamiento del ego abre paso al surgimiento de un nuevo yo, más humilde, más sabio, más consciente. Jesús es, así, el modelo del alma que se vacía para dejar espacio a la totalidad. No se aferra a ninguna identidad fija. Por eso puede transformarse. En la tradición gnóstica, el pleroma es la totalidad divina. Jung retoma este concepto para hablar de un estado psíquico en el que los opuestos se reconcilian: luz y sombra, masculino y femenino, materia y espíritu, conciencia e inconsciente. El pleroma no es un lugar, sino una condición de unidad. El pleroma es la totalidad de todas las posibilidades opuestas. Es el ser y el no ser, el arriba y el abajo, lo luminoso y lo oscuro. Jung se inspiró en la concepción gnóstica del pleroma para articular una visión simbólica de la totalidad psíquica. Esta totalidad no es armónica en el sentido superficial, sino una tensa unidad de contrarios. El sí mismo, en su manifestación más profunda, es pleromático. Integra todas las polaridades sin suprimir ninguna. Jesús representa esta reconciliación. En él habita la plenitud de lo divino, pero también la profundidad carnal de lo humano. Es puente, no frontera.
En su pasión y resurrección se revela como el ser que ha atravesado todas las oposiciones para alcanzar una totalidad superior. El mensaje, entonces, no es la perfección moral, sino la integración psíquica. El pleroma también puede entenderse como el estado originario de indiferenciación del que emerge la conciencia. Al principio de la vida psíquica, el yo está fundido con el todo. Solo mediante la diferenciación, es decir, el nacimiento de la conciencia, se produce la tensión necesaria para el desarrollo. La meta, sin embargo, no es regresar a ese estado original, sino alcanzarlo de nuevo, pero ahora de forma consciente, integrando lo aprendido en el camino. La filosofía de Hegel ofrece una lectura complementaria. Para Hegel, la kenosis no es la negación de lo divino, sino su realización más profunda. Dios no se pierde al hacerse hombre, sino que se manifiesta plenamente. La historia es el escenario de esta autonegación y retorno. Dios se convierte en otro de sí mismo, para volver así enriquecido por la experiencia de la finitud. Desde una perspectiva hegeliana, la cruz es el momento de mayor tensión dialéctica. Dios, como absoluto, se hace finito y sufre, pero este sufrimiento no es un accidente, sino un momento necesario para su autorrealización. Hegel interpreta la historia como el despliegue del espíritu o Geist, y en Jesús ve la encarnación de ese proceso, el momento en que el infinito se hace finito para reconciliarse consigo mismo. El pleroma, en este marco, no está al principio, sino al final del proceso. Es la totalidad que emerge tras la superación de las oposiciones. Es una plenitud histórica, no estática. Una totalidad que ha pasado por el vaciamiento, la muerte y la resurrección. Jesús, entonces, no es simplemente Dios encarnado, sino Dios reconciliado con lo humano a través del tiempo, el sufrimiento y la historia. La figura de Jesús puede entenderse en clave hegeliana como la mediación por la cual el espíritu absoluto se reconoce en lo finito. La encarnación, la pasión y la resurrección no son hechos aislados, sino momentos necesarios del desarrollo del concepto divino. La kenosis es la negación. La muerte en la cruz es el momento de lo negativo absoluto. La resurrección es la superación y la afirmación definitiva del espíritu. La plenitud divina se manifiesta paradójicamente a través de la debilidad y la finitud. Jordan Peterson, influido por Jung, ve en Jesús el modelo supremo del héroe trágico, el que sufre de forma total y voluntaria sin quebrarse. En su visión, Jesús desciende al caos, enfrenta el dolor y lo convierte en verdad y sentido. El sufrimiento es inevitable, pero la forma en que lo enfrentamos define nuestro carácter. Peterson añade además que Jesús no solo sufre, sino que experimenta todos los males posibles que puede experimentar un ser humano. Es traicionado por quienes ama, Judas y Pedro. Es abandonado por su pueblo. Es condenado injustamente por un sistema corrupto, el Sanedrín y Pilato. Es azotado y humillado públicamente. Es torturado físicamente hasta la muerte y ejecutado de la forma más cruel conocida en su época, la crucifixión. Pero más allá del sufrimiento físico, Jesús soporta un dolor existencial profundo, la soledad, el abandono divino, el sinsentido aparente de su sacrificio. Todo esto lo convierte en el arquetipo del ser humano que, enfrentando el sufrimiento absoluto, elige no rendirse ni corromperse. Jesús no responde con odio,
sino con entrega. No se resiente, sino que transforma su dolor en redención. Desde esta perspectiva, Jesús simboliza la capacidad del alma humana para cargar con el peso del mundo sin ser destruida por él. Peterson ve en la cruz el destino que todos los seres humanos deben enfrentar de una u otra forma. Cada uno carga con su propia cruz, su historia, sus heridas, su dolor. La enseñanza de Jesús no es la eliminación del sufrimiento, sino su aceptación y transformación. Jesús también representa el Logos, el principio de verdad, orden y sentido que da forma al caos. Enfrenta el mal no con venganza, sino con verdad. Habla con honestidad hasta el final, incluso cuando esa verdad lo lleva a la muerte. Para Peterson, esta integridad radical es lo que convierte a Jesús de Nazaret en modelo moral supremo. La cruz no es solo un castigo, es el peso que todos llevamos. El mensaje de Jesús es existencial. Asumir la responsabilidad del propio dolor es el camino hacia la redención personal. Ser verdaderamente humano implica aceptar el sufrimiento como condición inevitable y aún así elegir la verdad, la entrega y el amor.